maneras. Buenos días. Una vez más, todo menos darnos por vencidos. Tengo aquí otra vez a mi amigo Richie, o Ricardo Espino, que bueno, la vez pasada di todo su amplio currículum y decía que él estaba muy preparado, tiene una licenciatura en filosofía y además también en ciencias de la comunicación, ha tenido experiencia en la docencia. Bueno, ahorita que él nos platique un poquito más y ya con la entrevista que le voy a hacer, pues se van a dar cuenta que realmente está muy bien preparado. ¿Cómo estás, amigo? Desde Durango. Aquí estamos desde Durango. Un saludo a todos los que nos ven, nos escuchan. Gracias por esta oportunidad de compartirles estos temas, estas experiencias que pues de parte de nuestra amiga Carla vamos a estar analizando, vamos a estar reflexionando con ustedes. Súper bien. Bueno, pues entonces empezamos. Recordemos que aquí lo padre es que se puede quedar, entonces cuando ustedes tengan la oportunidad pueden ver la entrevista completa. Vamos, sin más preámbulos, a la primera pregunta. La primera es, en base a todos los filósofos que has leído, ¿quién crees que tiene más influencia en la cosmovisión de los jóvenes de nuestra actualidad? Muy interesante la pregunta, Carlita. Pues considero que uno de los más influyentes, de los más incisivos en la actualidad es Friedrich Nietzsche. Para algunos este personaje no es tanto un filósofo, sino hay ciertos filósofos conservadores que no lo consideran como tal un filósofo pero sí que tiene muchos elementos de filosofía en su pensamiento, en sus escritos, que precisamente atraen la atención de un público joven, de una audiencia joven. ¿Por qué? Porque Nietzsche lo que propone en su visión, en su cosmovisión, como bien lo señalas tú, es darle la vuelta a todos los paradigmas, a todas las visiones anteriores de la filosofía, del mundo y del hombre, que hasta el momento, hasta su vida, que es más o menos él vive entre 1844 y 1900, creo que, si no me equivoco, son las fechas en que se enmarca su vida. Y Nietzsche es un filósofo, fundamentalmente lo podríamos como catalogar o denominar filósofo de las dudas o de las preguntas existenciales. Oye, yo Que me creo que más acuerdo en nos la prepa, interesan a nosotros. todo el mundo que se creía un poquito más inteligente que el resto se leía Ajá. Nietzsche. Fíjate. Desde ahí vemos cómo ha sido muy marcada esa influencia y esa tendencia como que a cuestionarlo todo. Nietzsche es un filósofo que no le interesan tanto las respuestas que ya habían dado desde los presocráticos hasta sus días, inclusive el mismo Karl Marx, que es un filósofo más o menos contemporáneo o anterior a él, dice, no, o sea, él rompe con todos esos esquemas, esos paradigmas y dice, la filosofía se trata de ver la vida de otra manera. Y estas son dos características de su pensamiento. La duda escéptica, que casi pone en todos los principios, los dogmas, háblese de religión, háblese de ética, de economía, él lo pone en tela de juicio. Y por Ok, otro lado entonces también están las preguntas, que va diríamos creando en los entonces lectores sobre la que somos nihilistas. de Dios. Podríamos decir que sí, Carlita, quizá ya no en un sentido tan peyorativo o tan pesimista, porque sí vemos que tienen una actitud de romper creativos, de no quedarse con los viejos paradigmas Oye, o con las se está viendo un estructuras del poquito pasado, retardada la sino imagen. siempre ir a más, y eso es algo que también, ok, esperemos que recuperemos la sincronía, Ajá, ok, bueno, audio e sí, imagen. sí, pues súper bien. Entonces, para cerrar, digamos que sí Dices, somos nihilistas, sí, a lo mejor no como se oye, entendía en ese contexto de Nietzsche, pero sí tenemos muchos pensamientos o ideas de él. Si te parece, vamos a la segunda pregunta. adelante. Oye, me platicabas acerca del libro de Ciudad de Dios de San Agustín. ¿Qué aportes crees que este libro nos puede traer a nosotros en este contexto? Pues mira, el Ciudad de Dios de San Agustín, de Civitate y su nombre oficial en latín, es un tratado que escribe Agustín de Hipona, este obispo que vive entre el año 354
y el año 430, o sea, ya muchos siglos atrás de nuestra época, pero que tiene un contenido, una visión y una, vamos a decir, una Un aportación muy aporte. importante a lo que es nuestro el mundo que vive ahorita en cambios muy vertiginosos, una cultura líquida donde pues todo va pasando de moda constantemente, es permanente, donde la obsolescencia está programada, está con los celulares, las tecnologías, un El cambio, mío en 3 años se me innovación, echa a perder. renovarte o morir. Y exactamente. Todo tenemos que ir como que evolucionando al ritmo de Sí. la tecnología. Y esto es algo que también, salvando las distancias o las diferencias, en la época de San Agustín él vivió, porque él le tocó un periodo de decadencia en todos los órdenes, dígase político, cultural, económico, religioso, en lo que era entonces el Imperio Romano. Él nace en África, en el norte de África, está primero en Cartago, luego va a Milán, a Roma, se codea con lo mejor de la cultura, de la intelectualidad de su época, y es un hombre muy de su época, o sea, muy empapado en la filosofía, en la política, era orador él también, sabía del arte de saber hablar, de saber persuadir, y toda estas enseñanzas que fue aprendiendo durante su vida, que después determinaron bastante que él era como que un libre pensador, una persona que siempre estaba buscando la verdad y que una verdad que lograra entender con su razón, que lograra como comprender y abarcar hasta que conoce a Cristo realmente y se convierte más o menos en el 380, que es cuando, como parte del contexto al que tenemos que referirnos, pues el cristianismo ya toma plena carta de ciudadanía en cuanto que es considerada ya la religión oficial del imperio. El emperador Teodosio en el 380 ya declara el cristianismo Instituye el oficial cristianismo como la religión para todos los oficial. súbditos del imperio. Ok. Oye, y en este contexto en el que se supone que sería más Exactamente. fácil ser cristiano, porque ya hasta la misma ley me lo está imponiendo, el libro qué nos viene a decir? Nos viene a decir precisamente gracias a la adopción de esta visión filosófica, humanista y además religiosa que aporta el cristianismo, donde pues hay un solo Dios, tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos llevan hacia Él. Es decir, Dios viene a revelarse al hombre. El hombre ha buscado desde la antigüedad modos de concebir a Dios, la divinidad, de honrarlo, de adorarlo, pero no han sido suficientes. Es el hombre ha agotado todas las partes de su razón, pero de su capacidad de llegar a Dios el que viene a nosotros. Y la tesis que propone Agustín en este libro, en este tratado, que es un tratado de corte moralista o filosófico, moral, sobre la vida del hombre, sobre la ética, cómo se ordena sus actos hacia el bien, hacia su fin último, ser humano. Algo que Habla de parece que cómo está un Dios viene poquito a nuestra pasado de moda, historia ¿no? y Como nos que la moral ya no aplica. podría ser que Hemos ya no aplica malentendido porque ese vivimos en concepto. un relativismo tan parece que son válidas al mismo tiempo, pero pues estás de acuerdo que si todo es válido al mismo tiempo, nada es válido, es Así es. de no contradicción, ¿no? Así es. O no, una cosa no bajo el mismo aspecto. Ok. Y entonces, bueno, volviendo al punto, exactamente en la ciudad de Dios nos plantea dos visiones o dos posibilidades o disyuntivas, vamos a decir, uno es el camino o la visión de la ciudad de Dios y dice, dos amores hicieron dos ciudades, una surgida o emerge a partir del desprecio de Dios, más bien del amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios, y otra, amor a Dios hasta el desprecio de uno mismo. El Son como esos ascetismo y dos todo eso. caminos, esas dos que tiene el hombre en la vida, y eso básicamente en eso se encierra el drama o el reto, el desafío de la libertad humana, que es o elegirme a mí mismo hasta el punto de darme de hacerme un ídolo de mí mismo, con mi ego, con mi orgullo, o buscar siempre a Dios en todas las cosas, en los demás sobre Wow. todo. Pues un reto, Y ¿no? ante Un la reto que complicado. vivía en el imperio, exactamente, es un proceso El difícil, camino de la porque santidad. para empezar todos día con día en cada estamos ante esta disyuntiva, ante este dilema de qué posición voy a tomar, si seguir mis caprichos, desde mi sensibilidad, mis placeres, mi orgullo, mi visión, o buscar abrirme a los demás, abrirme a la Así es. verdad, a lo que puedo Pues aprender bueno, de otros, yo creo que es un finalmente de que reto Dios me está.
a través de los Así libros. es, un reto constante y de toda la vida el estar buscando siempre qué es lo que más nos planifica, lo que más nos libera. Entonces yo creo que hay una recomendación de ese libro, Ciudad de Dios. Yo no lo he terminado, tengo que confesar, pero lo que llevo la verdad es que me ha llamado mucho la atención, me ilumina mucho. Entonces, bueno, si te parece, vamos a la tercera pregunta, que todas dan mucho de qué hablar. Pero bueno, esto no nos limita, después podemos hacer más videos. La tercera es, yo creo que al que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué acontecimiento histórico crees que nos hace falta recordar a los millennials, a los jóvenes de este tiempo, que valdría la pena recordar? Pues mira, yo considero, por lo que he estudiado, he leído, el tema del comunismo. Bueno, eso es un capítulo bastante oscuro y trágico en la historia del siglo XX, porque surge el comunismo en 1900, bueno, desde los orígenes teóricos, filosóficos en el siglo XIX con Karl Marx, a partir del Manifiesto Comunista en 1848, todas esas ideas revolucionarias donde la sociedad debe como que alterar el orden, el sistema capitalista, para que un colectivo, Marx entiende al hombre como un colectivo, una masa, ¿sí? Como Ok, la humanidad en no sí, hay no el individuo. El individualidad. individuo no tiene Ok, valor en la ok. economía ni es de la colectiva. Entonces, esto se va gestando a nivel, te digo, teórico, especulativo desde el siglo XIX y toma ya plena forma, plena consistencia en 1917, cuando pues sucede la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique en 1917, para que de aquí pueda emerger el Estado socialista, el primero en la historia, que en 1917, bueno, esos años que se fue cuando surge la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas en Rusia, las repúblicas adyacentes, y después que se extiende a Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Rusia era parte de los países aliados contra Alemania, contra las pretensiones del nazismo, del nacionalsocialismo, pero después se dividen los intereses, ¿no? Y Stalin, que era el jefe El ruso, chido. se hace con toda la mitad de Europa para implantar precisamente esa ideología, esa visión comunista que impacta pues todos los órdenes, social, político, económico, educativo inclusive. Tiene muchas repercusiones y provoca en Europa un nuevo, vamos a decir, orden donde pues el hombre es visto en función de lo que produce, en función de lo que trabaja Y no de lo que y es es. considerado también en función de un país, una nación socialista, grande, triunfadora y que esté siempre a la vanguardia de la economía con respecto a los demás países. Esto que supone que también el individuo va a quedar subyugado a un sistema opresor, donde las libertades no existen, donde tú eres considerado solo en función del Estado. Oye, No los vale tu sistema, asesinatos, sino Richie, en ese vale lo que contexto. produces, vale los asesinatos. Sí. Así es, sí, se da mucho la persecución de pensamiento en cuanto a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, incluso científicos, literatos, gente de la cultura, intelectuales se ven perseguidos por el régimen y no pueden dar sus ideas, se ven condenados al ostracismo, al exilio, otros pues, a los campos de exterminio y también pues asesinados. ¿Esto que nos enseña hoy en día? Bueno, sabemos que el comunismo duró en Europa más o menos 40 años, poco más, 40 años. 70 en general, como Estado socialista. Después cae con el derrumbe del muro de Berlín en el 89, en el 91 oficial de la URSS, se desintegran estas repúblicas socialistas y ya se abre el mundo a una nueva dimensión más global. Pero ¿qué nos enseñó este periodo? Que todas estas personas que lo vivieron, que padecieron los estragos de este sistema opresor, colectivista, que no hay nada más importante que la libertad interior, que tu libertad de pensamiento, tus libertades y garantías individuales, ¿no? No solo físicas de tránsito, de expresión, sino también de conciencia, ¿no? De saber tomar tus propias determinaciones, de autodeterminarte según tus capacidades, tus cualidades, lo que quieres ser, la libertad de propiedad privada, que eso era algo muy bastante pues coaccionado durante esos años de comunismo, y finalmente vemos que
que aunque no podamos pretender que el capitalismo sea la solución a los problemas, al menos sí nos permite ejercer esas libertades. No nos vemos coartados La en lo que creatividad, tenemos, libre comercio. Exactamente, o sea, mucha gente es fan del comunismo, pero a distancia, ¿no? O como Sí, si en cabeza ajena o sin vivir ajá, realmente en el sistema. Muchos incluso escritores se decantan por esa línea de izquierda o alaban, honran las victorias comunistas, pero realmente eso es una farsa, porque no han vivido en carne propia lo que son, así es. lo Y que no es esa hemos querido persecución, esa escuchar, coacción. sobre todo estas nuevas generaciones, todas las historias y todos los testimonios que tenemos de las personas que vivieron y que sobrevivieron a todo ese contexto. Entonces me encantó tu respuesta porque creo que tenemos mucho que remarcar, invitar también a investigar un poquito más ese contexto del socialismo, y una invitación que me gustaría extraer de esto es cuidado con los pensamientos de masa. Somos individuales, o sea, nosotros somos seres individuales, aunque parezca muy evidente, pero a veces se nos olvida, y no es un movimiento de las masas. Todas las personas tenemos diferentes formas de pensar, diferentes propósitos en la vida, y es muy importante verlos a cada uno con esa maravilla de individualidad. En una masa siempre es más fácil decidir y agredir también, porque es como un todo, no identifico a la persona con su nombre, con su rostro y con todo lo que es, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a la siguiente pregunta. Porque digamos que el individuo es único, individual, irrepetible, propio, original. Entonces, si nos damos esto de vista, pues es muy fácil que, que se den que se propicie la violencia, la guerra, Sí, toda claro. esa serie No estoy de viendo fenómenos. realmente a quién estoy dañando, ¿no? Te proponía ir a la siguiente Perdemos el pregunta. horizonte. No sé si se atrasó un poquitín mi audio. Un poquito, pero no sé si también por mi parte. A lo mejor, no, está bien. Entonces, bueno, vamos a la que sigue ya con la invitación de recordar un poquito ese contexto histórico. Así es, adelante. Ok. Richie, tienes un canal de YouTube que hablas de las vidas de los santos desde una manera, pues sí, casi histórica, ¿no? Obviamente también resaltando algunos elementos religiosos, pues es evidente, y teológicos, pero sobre todo la parte histórica, cómo ellos como seres individuales, hablando de eso, supieron sacar el mayor provecho de su contexto para defender sus ideales. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu santo favorito y qué crees que hubiera hecho o cuál sería su postura en esta pandemia si viviera en estos tiempos? Pues sí, como bien lo dicen los santos, nos enseñan fundamentalmente una cosa, no solo el hecho de la fe, o sea, de vivir la fe, sino saber tomar las mejores decisiones en la vida. Son personas muy equilibradas a nivel humano, a nivel de la sensibilidad, de la intelectualidad, o sea, personas que han sabido lograr pues ese ideal grecolatino que era in medio es virtus, es decir, en el centro está la virtud, en el equilibrio de tus potencias, de tus apetencias, de irascibilidad, de tu concupiscencia, etc. O sea, como que buscar un punto medio. Y eso es algo que a veces se nos olvida porque pensamos en los santos como figuritas ahí de escaparate, Sí, santitos el con la cuadro. vela perpetua, y para las santitas y ya, ¿verdad? No, o sea, personas que realmente extraordinarias, bueno, que vieron una vida muy semejante a la nuestra, cada una en su realidad. Hay desde los agricultores como un Isidro Labrador, que nunca salió del campo y que se santificó a través del campo. Bueno, pero para ir al punto, mi santo favorito es Francisco Javier, contrario a lo que a lo mejor muchos por mis publicaciones pensarían que es Juan Pablo II. A Juan Pablo II yo lo admiro muchísimo, es un santo grande de nuestra, un personaje histórico fundamental, por lo que también hemos comentado anteriormente, pero una persona con la que me identifico más y pues lograr ese espíritu, ese fuego que él logró hacer en su vida, en su actividad, y era San Francisco Javier. Este santo es de Navarra, España. Nació en 1506 y murió en 1552. O sea, vivió 46 años, un santo O sea, wow con tu que memoria y pues las supo fechas. al 700. Sí, me gustan las fechas porque nos ayudan a contextualizar, ¿no? A remitirnos a las cosas, a las Ese, dificultades o claro, problemáticas a las que se ese enfrentó en escenario. su tiempo.
Y Francisco Javier, bueno, resumiendo rápido, fue un santo bueno, español, que se va a estudiar a París. Entonces las universidades pues eran exclusivas, no todos podían estudiar, necesitabas pagar. Él consigue una beca y se va a estudiar allá a París, Sorbona. Consigue pues prepararse en las humanidades, en las letras, en la filosofía. Por ese lado también me identifico, porque yo tuve esa oportunidad también en mi formación, en mi vida, de esos estudios. Y bueno, él vivía muy centrado en sí mismo, muy de cara a su propio ego, a su vanidad. Ya es la palabra prohibida, pero bueno, me entenderán si no me aclaro. Eh, Él supo en algún momento de su vida hacer a un lado su persona, su individualismo, su egolatría, su afán de que siempre me estén mirando, de yo ser el centro del universo, el centro de acción, que conoce a una persona que se llamaba Ignacio de Loyola, un español también, él, que había pasado por un proceso de conversión, ¿no? Había sido militar, había caído herido en una batalla y se había dedicado a seguir a Cristo, a seguir un proceso de ascesis, de mortificación, de un camino espiritual que se llamaban los ejercicios espirituales. Para quienes que conozcan, pues los invito a investigar más sobre este punto. Entonces Francisco queda impactado por el estilo de vida y la humildad que le transmite Ignacio de Loyola y empieza a ver que tiene paz, que tiene plenitud y felicidad en sí mismo, que con lo poco que tiene, que él no iba a fiestas, no se la pasaba así en la juerga, en las competencias deportivas como él, y empieza a ver que tiene paz, que tiene esa estabilidad y ese equilibrio al que me refiero. Entonces es cuando da un giro en su vida y comienza a seguir a Ignacio de Loyola. Él lo gana para una causa, que era la fundación de la Compañía de Jesús, una congregación religiosa al servicio del Papa, de misión, o sea, ellos estaban dispuestos a ir a donde la iglesia lo necesitara, donde el Papa los llamara, para ir a misionar hasta las tierras paganas, hasta China, hasta el Oriente. Y es así como le toca a Francisco, pues, emprender esa aventura. Pero ahora que me planteabas la pregunta, para converger en el punto de cómo él nos ayudaría a vivir en estos tiempos de pandemia, de crisis, él también vivió la crisis porque tuvo que hacer a un lado su persona, su egoísmo, su afán, como ya decía, de ser el centro de atención Estar bien él. y empezar a pensar en los demás, en las necesidades. Así es, en las necesidades del otro. Y al emprender esos viajes, primero se va, bueno, de Italia, donde funda la compañía, se va después a Portugal y de ahí emprende una serie de misiones a las Indias, bueno, a Oriente, no a América. Primero van a Goa, a India, y después se va hasta Japón, Wow. donde precisamente es el misionero el primer embajador de Cristo en esas tierras. Y vuelvo al punto, es decir, él logra hacer a un lado su persona para abrirse a las necesidades de los demás. Todo un desafío muy grande que tiene es que pues tiene que aprender a interactuar con interlocutores que no tienen nada que ver en mentalidad, en Con el cultura con contexto él, es decir, occidental. personas de Oriente. Exactamente. Entonces, yo creo que es algo muy importante hoy en día, a pesar de que estamos en estas restricciones por la emergencia sanitaria de aislamiento o pues, de que nos tenemos que recluir. Sin embargo, él crea redes, él crea conexiones con la gente de una manera extraordinaria porque logra impactar en la cultura, en la política, donde pues nadie había pensado que tendría oportunidad. Inclusive tiene que hacerse a la cultura y a los modos o costumbres de Japón, dejando sus vestimentas occidentales pues adecuándose a la realidad de esa cultura. Y yo creo que es algo que también nos enseña Francisco Javier a saber Adaptarnos, ¿no? la virtud de adaptarnos y ser resilientes, Sí. porque él tuvo de vivir muy cómodamente, o hijo de papi, o podríamos decir, pues sí, Sí, aquel a que se le dio todo, que sí. tenía todas las facilidades, era como un niño pijo, un niño. Ahora que soportar pues las calamidades en los viajes, las tempestades, la falta de comida, la falta de vestido, tener que ser humillado en un país extranjero, tener que picar piedra, vamos a decir, todo eso creo que lo forjó en la resiliencia y en la paciencia, Ok, como pues nosotros fíjate, ahora. y no es que lo busquemos, ¿no? No es que sea, voy a buscar sufrir, sin embargo, cuando tienes un ideal que te supera,
te hace sobreponerte a todas esas dificultades. Entonces, me encantó también esa respuesta. Yo creo que yo también era de las que pensaba que Juan Pablo era tu favorito, pero bueno, creo que es que nos viene a muy bien recordar a San Francisco Javier y todo lo que tenemos que aprender de él. Siguiente pregunta, Richie. Adelante. En una llamada telefónica, me acuerdo que estábamos platicando de nuestros temas polémicos, como siempre, y me decías, es que se nos ha olvidado que el cristianismo no es una religión. ¿Por qué? Pues mira, se ha hablado mucho del tema desde la historia, desde la cristología, en fin, desde diferentes perspectivas o posturas. La religión también han dado su opinión, pero vamos a decir, el cristianismo no puede ser un objeto de estudio más, porque no puede entrar como en el catálogo de las religiones, aunque sí sea una de las grandes religiones, hablo de las monoteístas que son el judaísmo, el cristianismo e islam, el cristianismo supera por mucho a todas en cuanto a religión. Y vamos a decir, para responder a tu pregunta, sentido no es una religión, en el sentido de que todas las religiones a lo largo de la humanidad han buscado métodos, caminos, estrategias para llegar a Dios, para tratar de comprender el absoluto, ¿no? Ese ser superior que crea las cosas o que ha ordenado el mundo. Y en cambio, lo decíamos con respecto a la referencia a San Agustín en la Ciudad de Dios, que ahora se trata de que no busquemos a Dios nosotros, sino que Dios sale a nuestro encuentro, Dios entra a nuestra historia, a nuestro tiempo, a nuestro espacio. O sea, desde ahí marca una diferencia con todas las religiones pasadas, ¿no? De ahí, Carlita, porque ni Buda, ni Confucio, ni los brahmanes no dominan el personaje de la cultura o de la religión hindú, pero tampoco Mahoma, que es el profeta mayor del Islam. Todos han sido personajes, personas de carne y hueso, que han tratado de llegar a Dios, de comprender de nuevo a Dios y de plasmarlo en una nueva cosmovisión, en una nueva modo de relacionarnos con el ser superior. Y en cambio, en el cristianismo viene el Hijo de Dios, que es Cristo, a nuestra historia, toma nuestra carne, nuestras fragilidades y las significa, las hace nuevas, le da exactamente. Y lo dice muy bien Benedicto XVI, el Papa emérito, en varios de sus escritos y en sus catequesis, él habla de que el cristianismo no es un conjunto de moralismos, de doctrinas, como se ha hecho creer también a lo largo del tiempo, y a los quienes tienen ese prejuicio de decir, pues es que los curas y los obispos y las jerarquías, ¿verdad? Como que es toda una política ya muy amañada, donde todo es seguir las normas, los preceptos, y no, se trata de la esencia, y la esencia es el evangelio que Cristo nos vino a transmitir, y es su persona, eso lo recalca mucho Benedicto XVI, no es un conjunto de normas, de moralismos, es una persona. O sea, el cristianismo se fragua a partir del encuentro con una persona, que es Jesús, con esa persona, que nos viene a decir quién es Dios. Exactamente. Y además, Carlita, creo que es importante distinguir dos cosas entre la religión original o la religión en cuanto a dimensión propia del hombre, la dimensión espiritual del hombre. Fundamentalmente, porque si hablamos, por ejemplo, desde los filósofos el filósofo estoico romano de la religión, pues siempre comprometía todo, es decir, siempre estaba detrás de, o estaba muy, muy a favor de la política, o sea, hacía como siempre a merced de los vientos, de los vientos de la política, es decir, pues tenía que comulgar con las estructuras de su tiempo. Y en cambio el cristianismo, si te fijas, a diferencia de otras religiones que han atacado, que se han como que aislado de la cultura en su burbujita, en su cúpula, el cristianismo ha tratado de rescatar lo mejor de la cultura, adoptar, impulsar también el de la misma civilización, como vemos que sucedió en por sus épocas de analfabetismo, de oscurantismo, de lo que sea, por la barbarie, por las invasiones, pero la iglesia siempre estuvo ahí como un garante, como una instancia donde se salvaguardaban los conocimientos. Y claro, oye, y te voy a detener un poquito aquí, porque creo que va muy relacionada, y qué padre, porque fíjate, me estás diciendo por qué el cristianismo no es una religión,
Y va aunada con lo que me estás diciendo a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles crees que sean los aportes de la Iglesia Católica a la civilización moderna y posmoderna? O sea, como que va ligado. Exacto, bien lo dices y lo planteas también en tu pregunta, dando pie a este punto. Yo creo que es vastísima la aportación de la Iglesia o del cristianismo a la ciencia, a la Sí. civilización. Si hablamos, por ponerte un ejemplo, desde las invasiones bárbaras al Imperio Romano en el 476, cuando cae realmente este imperio, la Iglesia es la que se encarga, ya como religión oficial, de, de salvaguardar en los monasterios que empiezan a surgir como formas de vida monástica de seguimiento del Evangelio, los pergaminos, las escrituras, todas las obras que podía de la antigüedad, las científicas, de la literatura, las obras filosóficas, que precisamente dieron forma, dieron constitución no solo al pensamiento y a la cultura occidental, sino también a las instituciones como el derecho, la ley, la política, etcétera, de las cuales hoy nos beneficiamos y a Todos. partir de las cuales se ha constituido nuestra civilización occidental. La Iglesia ha sido siempre impulsora de la ciencia. Hay muchos nombres, diríamos, una pléyade, o sea, un conjunto de una lista larga de personajes que han estado a la vanguardia de la ciencia, han sido religiosos. Cabe destacar a un Gregor Mendel, que fue el padre de la genética en el siglo XIX. Él era un monje, por ejemplo, ¿no? Tenemos a un jesuita, Lamet, que fue, bueno, no sé si así se pronuncia bien, que fue el postulador, el creador o el que propuso la teoría del Big Bang, del origen del mundo, como esa gran explosión de la cual se originaron todos los elementos, todos los Oye, nos van a componentes decir de que la estamos materia y el locos. mundo. ¿Cómo la Iglesia va a estar a favor de la ciencia? Exactamente, y con todo lo que nos hacen creer ciertos científicos escépticos o agnósticos, donde no, Dios no tiene nada que ver con la ciencia, Dios es ofuscación de la razón, es fideísmo, es razón. No, al Ignorancia. contrario, se ha demostrado incluso de los filósofos precristianos como Aristóteles, que es mi favorito, mi filósofo favorito, porque es una persona que al ser pagana, al no tener la revelación cristiana, supo llegar como que a los límites ya de la razón y advertir que había un automóvil, una inteligencia superior, que había dejado como una impronta, una huella, una pista de sí mismo en todas las cosas, en todas las realidades, y que finalmente si vamos por un método causal, llegar al principio de todo, no podemos sino advertir que se trata de una inteligencia superior, porque no pudo haber creado un mundo tan nado, tan complejo a la vez, pero tan armónico y un finalismo tan detallado en las cosas, en los animales y en nuestras mismas personas, como para que seamos fruto de la generación espontánea del caos, de esas teorías evolucionistas que luego reaparecieron, que ya habían surgido en la antigüedad, pero que ahora bajo otros nombres nos hacen creer como pues fruto de un proceso caótico, que no tiene en sí orden, que pues es complejo y a la vez no lleva a ninguna parte. O sea, al final somos fruto de una evolución sin parar y esto es lógico, esto a la razón no, no le es congruente Como porque no cuerda, sabemos no concuerdan. que el hombre está creado más. Oye, aquí en Guadalajara, el Y fundador entonces de la la UDG, que ciencia, la UDG es ahorita, pues una de las universidades más izquierdistas, ¿no? Que nosotros conocemos, anticristiana, fundada también, pues, por alguien perteneciente a la Iglesia Católica. y grandes personajes que incluso tuvieron la oportunidad de formarse gracias a la iglesia en las universidades, desde las primeras que hubo, porque hay que decirlo, las universidades, y esto en respuesta a tu pregunta, son un germen de lo que la iglesia precisamente custodió del conocimiento, que también hubo aportaciones de otros ámbitos como del mundo árabe, gracias a los árabes en los siglos X, en los siglos XI, donde recuperaron escritos de Aristóteles, obras de la antigüedad, pero en la iglesia fueron donde se tradujeron y donde llegaron a ser estudio para mucha gente. Y el mismo arte sacro, propició el desarrollo de la ciencia. Pintores como Miguel Ángel, artistas como Da Vinci, fueron gente creyente que plasmó en esas obras no solo su visión de fe, sino también sus conocimientos, ¿no? Hicieron pues que la ciencia fuera consolidándose
hasta los descubrimientos ya después con la revolución industrial de las máquinas, de los procesos de transformación de la materia, más complejos, pero no hay que olvidar como que nuestros orígenes, ¿no? A veces nos cuesta o sentimos que no están, siempre van a estar presentes. Así es. Y sumando también, Richie, a todo esto interesante que nos estás contando, todas las encíclicas y todos los documentos que de la Iglesia han surgido siempre a favor de la persona, siempre defendiendo su dignidad humana. Entonces, bueno, no nos vamos a meter más en ese ámbito, pero porque sabemos que nos ven de todas las creencias y está bien respetable, simplemente es algo que yo creo que no se habla casi en nuestro contexto, en nuestra época, entonces vi interesante preguntártelo. Vamos a la siguiente porque nos quedan nada más 3 preguntas, ¿te parece? Adelante. Oye, pues metiéndome un poquito a cuestiones personales, conociendo un poco de tu historia, de vida en el seminario y también sin ahondar en detalles porque sigue siendo, la pregunta es, ¿por qué sigues siendo católico? ¿Cuál es el sentido que encuentras a tu religión? Porque muchos pensarían, bueno, se salió del seminario porque vio cosas feas en la iglesia católica, ¿no? Y se salió. ¿Por qué sigue siendo católico? Eso es un proceso, como tú lo adviertes, Carlita, de discernimiento, lo decía ya Ignacio de Loyola, que fundó los ejercicios espirituales, porque no es tan fácil tomar una determinación así. A mí me costó tiempo, me costó básicamente año y medio tomar la decisión, aportando o tomando pie de las experiencias vividas, también de la orientación espiritual, de mis superiores, etcétera, en su momento, pero yo quedé muy marcado en cuanto, no solo, no se dice de los principios, es decir, del cristianismo, o de la fe, o los valores cristianos, sino sobre todo de una experiencia que pude realizar sin afán de presunción con Cristo, es decir, lo que me remito a la respuesta o a la pregunta que me hacías en cuanto a qué es el cristianismo, una religión nada más, como el resto de las religiones, o una experiencia especial. Y yo creo que sí, o sea, es tomar pie de lo que viví, de la experiencia que pude hacer con persona, con Jesús, lo que me mantiene pues en el camino, es decir, si fuera nada más las experiencias vividas o los aprendizajes teóricos, o simplemente, pues sí, la devoción a una institución, a la iglesia o al Papa, La creo que costumbre. no tendría sentido, porque la costumbre también de la oración, de los métodos, de las fórmulas, no va por ahí. Yo creo que también de eso, te confieso, me cansé Sí, de crisis, de aridez en mi vida, como todos tenemos que pasar, claro. de donde me di cuenta que tenía que volver a la esencia, no a las fórmulas, métodos, o sea, que sí son importantes, que te pueden ayudar en determinado momento, pero que no son la esencia, no son con lo que tú tienes que, a lo que te va a firmar. Se vacían Entonces, de contenido, ¿no? Tarde o digo, a pesar de que yo temprano. soy, exactamente, no tanto la forma, sino el fondo, hablando en otros términos, y entonces es volver a la experiencia con Jesús, con Cristo, que es una persona, y a veces se nos olvida, no digo que yo tengo una super experiencia acá, ¿verdad? De relación con Mística. Cristo, pero trato de cultivarla, porque es lo que me mantiene, porque sé que si no la cultivo, pues me voy a estancar, me voy eh, a hacer como rutina y voy a caer en un círculo vicioso, ¿no? Donde solo voy a quedar insatisfecho. Creo que para mí el ser católico significa vivir la experiencia del Evangelio, compartirla con los demás. Algo que me ayuda mucho es, desde luego, como tú lo advertiste, lo mencionaste, la experiencia de los santos, ver que han sido personas normales, de carne y hueso como nosotros, de diferente época, que han hecho una opción por Cristo y que se han dejado transformar por Cristo, como el barro, dice el canto, en manos del alfarero, es decir, Sí. que a pesar de sus defectos, de sus dificultades, de sus precios, temores, han sabido ponerse en sus manos. Ahora, pues, gracias a Dios tengo la oportunidad de convivir con personas en la iglesia, sacerdotes, amigos, tú misma que eres una amiga a quien aprecio mucho, que has hecho mucho apostolado, mucha labor también en la iglesia, pues creo que eso me da vida, me da ánimos y esperanzas, porque cuando uno va solo contracorriente es más difícil, Muy ¿no? Como difícil. decir, uy, nadie acepta a Cristo, cada vez es más rechazado. Sin embargo, ver que desde diferentes ámbitos
o situaciones, hay gente que está luchando, que está bien visto y que pues está prestando para hacer su instrumento, eso reconforta mucho y le da a uno esperanza o ánimo para seguir adelante. Así es. Oye, pues creo, siempre te digo lo mismo, pero esta respuesta sí me gustó más. Muy bien, pues concuerdo en muchas de las cosas que dices y muchas gracias por compartirlo. Vamos entonces con la octava pregunta. Estudiaste también, además de filosofía, como ya habíamos comentado, ciencias de la comunicación. Como comunicólogo, ¿qué papel crees que juegan los medios de comunicación en nuestra forma de ver el mundo? Muy importante la pregunta, Carlita, y hacérnosla todos, porque hoy en día estamos tan inmersos en las redes, en las tecnologías de la información, ya no sé si decir de la información o de los datos, porque Ya este sé. tipo de datos que no dejan de ruido, de bombardearnos constantemente a través de estos aparatos, ya Sí. no digo los medios tradicionales, analógicos, la radio y la televisión, porque esos ya creo, y no es En el decadencia ya. comentario, no quiero que se tome peyorativa o clave despectiva, pero ya esos medios están destinados a... Se hablaba mucho hace unos años de que iban a evolucionar, a emigrar a las nuevas tecnologías, pero ya no va a ser lo mismo. O sea, esos medios están destinados ya a desaparecer con la generación, yo creo que de nuestros padres, que fue con la que se consolidaron, ¿no? Ya si Sí. tú te fijas, y apelo a nuestros interlocutores, ya no seguimos la tele, ya no vemos las noticias de la televisión abierta o de los canales, que ya cada vez es menos la conexión, ¿no? Con esos canales, porque pues, está al alcance de un clic, o sea, ya lo tenemos todo muy, muy complejo y muy facilitado a través de las tecnologías digitales. Entonces creo que es aquí donde se está fraguando el mayor desafío, porque los medios están impactando no solo a nivel colectivo, sino individual, nuestra manera de entender el mundo, de relacionarnos con los demás, hasta el punto de que, tomando, por ejemplo, el confinamiento en el que estamos ahora, pues, ¿cuál es nuestra ventana, nuestro medio de acercamiento a los demás, de relación? Pues las redes sociales, yo creo que ahora pues a partir de esta situación es la manera como estamos interactuando, como estamos aprendiendo, viendo información y transmitiendo. Yo creo que son una buena oportunidad para utilizar estos medios eh, como, como canales de comunicación, pero en clave constructiva, es decir, se vuelven muchas veces los medios, las redes sociales, un fenómeno de contraposición de ideas, donde pues todo es importante y a la vez volvemos a lo relativismo. Nada tiene en sí valor, sino que todo es igualmente aceptable, respetable. Digo, está bien, o sea, todas las ideas son importantes, tienen su razón de ser, pero en clave de construir algo que nos identifique más como personas y no solo como objetos, porque ¿qué pasa? Que muchas veces se vuelven medios para que la sensibilidad aflore, para expresar, para Sí, externar del cosas muy buenismo. íntimas, muy personales, Sí, claro. Y sabes que donde una todo el forma tiempo de estoy leer, que me vea, mi foto, etcétera, y entonces ¿qué está pasando? O sea, como que nos estamos mercantilizando a nosotros mismos, nos estamos haciendo una marca, un estereotipo, una cosa, y no dejamos entrever más de nuestra persona. Yo te voy a reconocer, sí me gustan las fotografías y todo, pero como que lo más importante es la transmisión de ideas. Siento que, y sí, gracias a Dios, la mayoría de los amigos que tengo son personas que me aportan algo, de los que recibo información. Y me gusta ver también sus logros, sus éxitos, compartir sus buenos momentos, no digo que pero sobre todo sentir que me están aportando algo y que yo les puedo comunicar algo de valor. Es algo que así es que agradezco de las personas que me siguen. sí, yo también de ti, porque sí, es algo que cada vez se está viendo más. Yo creo que este contexto también nos ha servido como para ver realmente cómo piensan las personas. Sí es la foto, sí es compartir, pero ahorita que no podemos salir, lo único que queda es dar nuestro punto de vista, compartir alguna información o alguna de las fake news que está por ahí circulando y poner tu punto de vista y vas realmente viendo cómo es que piensa la mayoría de las personas. En Twitter también hay un indicador ya que mide según los hashtags de qué es de lo que se está hablando. Entonces está interesante ver cómo realmente las plataformas que ahorita tenemos como medios de comunicación nos sirven para leer qué es pues lo que estamos pensando a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces te doy la razón en toda esta
reflexión que nos dijiste. Nos faltan 2, Richie, y tenemos ya 44 minutos. Sí, claro, adelante. Caray, no, entonces me limito. No, adelante, si alcanzamos. No, iba a contar un aspecto que es la importancia, como decía Sócrates, de saber medir el alcance de nuestras publicaciones o de lo que compartimos, de lo que expresamos. Muchas veces se pondera demasiado la libertad de expresión, ¿no? Todo debe ser permitido, todo es válido, todo es interesante. Pues sí, pero también nos hace falta ver la otra cara, o sea, tengo esto, pero eso me implica, por contraparte, por consiguiente, está estrechamente vinculado a mi responsabilidad de expresión. Yo no puedo nada más permitirme proferir, decir, opinar, sin un sentido de compromiso, de decir, yo asumo las consecuencias o responsabilidades de lo que hago y también en función del respeto que manifiesto. Eso es algo que Sócrates denominaba los 3 círculos, es decir, compartir algo bajo 3 aspectos, 3 líneas o principios. Uno es la verdad de las cosas, la veracidad. Si lo que voy a compartir es verdadero, si lo que voy a compartir en segundo aspecto es bueno, es provechoso, es útil, pues por lo menos, bueno, más bien es bueno, es algo que me va a aportar, o también es algo que a lo mejor puede ser, aunque sea una mala noticia, algo que no sea tan grato escuchar, de ver, me pueda a mí dar una enseñanza, un aprendizaje. O sea, tener muy en cuenta, medirme antes de decir algo, de compartir algo y ver de qué manera puede ser más constructivo, ¿sí? Y no tanto peyorativo, no lastimoso para las demás personas. Oye, muy importante, qué bueno que lo dices, lo voy a anotar ahí para hacer el discernimiento antes de cada publicación. Creo que nos viene muy bien porque también investigaciones han demostrado cómo cuando publicas algo en una pantalla no eres consciente, como que no generamos esa empatía y de repente nuestras palabras en una publicación, aunque no pongas emojis, pueden impactar también en la otra persona. Entonces, pues sí, muy interesante y qué bueno que hiciste este énfasis. A la 9ª, Richie. Hablando de filosofía política y aventurándonos a querer salvar el mundo, lo que nos encanta a los dos, ¿cuál crees tú que sería el sistema político más adecuado en nuestro país? Vaya, sí es compleja la pregunta. Sí. No soy político ni politólogo, pero estudié ciencia y algo de ciencias sociales, pero no es mi campo, ¿verdad? Pero como un libre pensador, poniéndome a la orden, pues sí creo que México atraviesa por un periodo de transición de nuevo, no precisamente hacia una mejor democracia, hay que decir, porque desgraciadamente las esperanzas depositadas en el actual presidente y el actual gobierno no están despertando, no están dando, vamos a decir, el ancho o a la altura de las circunstancias por las que atraviesa el país. Sí ha habido mucha desilusión, hay que decirlo, y creo que no es para menos, porque se están viendo los hechos, estamos viendo cómo México, con toda la crisis de la pandemia, pasamos por un declive económico muy severo y que luego va a entrar al terreno social, al terreno familiar, en todos los órdenes. O sea, yo creo que se habla mucho de democracia, de pluralidad, de pluralismo. Creo que algo que nos puede ayudar mucho es entender la necesidad de sumar esfuerzos más allá de las diferencias políticas. Creo que parte de lo que nos ha funcionado, bueno, puede haber gente que difiera con todo el derecho o argumento, es el bipartidismo, es decir, una síntesis o una especie de alianza entre las dos fuerzas o las dos tendencias políticas más importantes, que son la derecha, o la derecha y la izquierda, porque es donde confluyen pues, los intereses, las inquietudes o necesidades del común de la población. Ricardo Anaya, que era candidato a la presidencia para el 2018, decía algo muy importante que quizá no le supimos considerar o analizar junto con él, que era, él hablaba porque le hablaba mucho de por qué buscaba la alianza con la tendencia izquierda, es decir, el Partido Acción Nacional de Derecha con el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Es decir, él decía, bueno, yo tomo parte o aprendizaje de lo que vemos en Europa, por ejemplo. En otros países, principalmente de los sistemas políticos
socialistas, o son partidos de centro derecha, es decir, donde confluyen las dos posturas, ¿no? Donde hay una especie de equilibrio entre derecha e izquierda, donde pues se trata de hacer un compromiso, ¿no? A partir de todos los sectores o las posturas políticas. Yo creo que ya me perdí un poco, vuelvo al punto. No, Es necesario lograr como una integración, asimilación y un diálogo estas dobles de la política y la sociedad de derecha a través de, pues, de una alianza, no sé, que ya se ha intentado y para muchos no ha sido satisfactoria. Los partidos los gobiernos que han emergido de estas realidades de alianzas políticas, que es en la mayoría de los estados del país, pero creo que también influye mucho el hecho de que, de que seamos un poquito más analíticos, de que busquemos destacar siempre las bondades estas preguntas, ¿no? y no tanto los defectos. Exacto. Oye, y está muy, muy interesante esto que nos dices de ahora sí como que hacer una mezcla un poquito de acuerdos entre estas dos visiones. A mi parecer, hasta ahorita lo que sé, que es muy poquito también, novatísima en estos temas, pero a mí me parece casi imposible. He estado metiéndome un poquito más en el ámbito de libertarianismo, de la nueva derecha, como de varias propuestas que se están viendo, pero pues todavía estamos como muy nuevos, más en México, ¿no? Es algo que casi no se escucha, entonces está muy interesante esto que nos aporta Richie. Nos dejas tarea para poder investigar un poquito más. Sí, yo creo que ya concluyendo, dándome más tiempo del concedido, es importante que nos enseñemos precisamente a pensar, o sea, en nuestras decisiones políticas. Platón decía que los hombres que se abstienen de la política, y con esto no se refería solamente a la participación activa como diputado, como congresista, yo qué sé, no, o sea, la opinión, ¿no? En la confrontación de ideas, en la exigencia o los derechos individuales, en cuestiones de política, es bastante que a quienes se abstienen de la política o de la participación o del interés se ven en riesgo o a expensas a gobernados por hombres inferiores a ellos. Y creo que es algo, bueno, me permito que puede estarnos sucediendo en México actual. Así es. Porque la gente votó en una gran parte de la población con enojo, con resentimiento, con hartazgo político, vamos a decir con el hígado, un ejemplo más gráfico, y no con la mente, Sí. no con la razón. O sea, nos faltó visión de futuro, de hacia dónde nos va a llevar este nuevo régimen, esta visión y para empezar, no había estrategia de gobierno. Todo era remitirse a experiencias del pasado, a los gobiernos de X o Los Y debates eran personaje, reality shows. al que idolatran los políticos. Reality show que realmente dan respuesta a las situaciones del mundo moderno, inmerso en un mercado global, en un nuevo orden de cosas, ¿no? Entonces, es como esa visión de futuro que nos faltó, importante saber discernir y sobre todo apelar, yo creo que más que un sistema político, con todo lo que he estado diciendo, es necesaria educación en la política. Pero una educación, yo creo que desde la filosofía, desde la psicología, de las ciencias y de la política, que la gente necesita aprender a pensar, aprender a discernir en visión de conjunto, no solamente de mi propio beneficio, ¿no? De que si me dan apoyos, si no me quitan el seguro, si no me quitan tal o cual bono, beneficio, no. O sea, es decir, qué es lo que le conviene mejor a la sociedad, porque es lo que finalmente me va a repercutir a mí, a mis hijos, a las futuras generaciones. Creo que tampoco pensamos en función de las futuras generaciones. Los que votamos en el 2008, Creemos que sea hay para sobre derecha, izquierda, lo que sea, y ya nos la faltó familia está visión. de moda. ¿Sí? Exactamente. Perdón, ya me extendí. No, está muy bien. Me encantó porque ya es la última. Te agradezco el tiempo y bueno, ya para cerrar te hago la última pregunta. Te considero un joven muy emprendedor, Richie, como ya te lo había dicho en la otra entrevista, que lucha siempre por lo que él quiere, aunque las otras personas estén de acuerdo o no, y me gusta mucho que seas como tan comprometido con tus ideales. Compártenos tu principal motivación para contribuir a la sociedad. Yo creo que va en línea del anterior comentario, Carlita, gracias por la pregunta, muy importante. Es el deseo, bueno,
la inquietud por la educación con valores, que es algo que aprendí unos años. Hoy, precisamente el Día de los Profesores, recordaba el primer momento o la primera oportunidad que tuve de incursionar en el mundo de la enseñanza, de la docencia, hace unos años en un colegio allá en Zapopan, precisamente en su tierra, en Jalisco, porque tuve ocasión de enfrentarme a un grupo de secundaria, un grupo de 30 chavos más o menos, adolescentes, es una transición de cambio, de transformación, y me ayudó mucho a entender que como un panorama en mi vida y también a la oportunidad que me di de la enseñanza, de la educación en los valores. No solo una enseñanza desde una cátedra, desde un escritorio, un pizarrón, sino o ahora desde de la pantalla Zoom o los medios en lo que estamos, sino también en el acompañamiento, en el discernimiento persona a persona. Es algo que aprendí también, lo tengo que decir, de la Legión de Cristo, donde me formé 10 años, porque fueron muchos aprendizajes que me aportaron. Este último, ya como docente, como instructor de formación, me dio para darme cuenta que vocación, pues sí, no era el sacerdocio, no era la vida consagrada, sino la educación. Desde mi rol ahora como laico, estar totalmente dedicado al servicio de la educación, de los valores, del pensamiento crítico, de la filosofía y todo eso, pero sobre todo de una educación constructiva. Y ahora es a lo que me estoy dedicando en una consultoría de educación, filosofía también en las escuelas. Tengo la oportunidad de ser profesor en el seminario, también de estudios filosóficos, investigación, y es algo que me ha supuesto retos, aprendizajes, como que salir de mi zona de confort, pero a la vez de darme cuenta, de convencerme, afianzarme cada vez más en el ideal, en mi visión a futuro como educador. Siento que esa es la solución a los problemas de la humanidad, el formar individuos desde chiquitos en los valores, en los principios, no resolver, que hoy creo que padres de familia, digo, yo no soy padre, pero he hecho las veces de papá a veces, tenemos la misión de saber, sí, perdón por las muletillas, de saber formar individuos pensantes, individuos autónomos, con un Así es. acompañamiento adecuado, porque a veces queremos los padres resolver la vida a nuestros hijos, darles toda la mano, sin esfuerzo, y que les cueste, y eso a la larga, a la postre, causa muchos estragos, muchos también psicológicos, donde los hacemos dependientes eh, y frustrados, ¿por qué no? También se ha demostrado. Entonces creo que ahorita es lo que me estoy abocando más y es lo que me da motivación, de saber que se puede cambiar el mundo no desde las grandes instancias o instituciones o los gobiernos o las empresas, sino desde la familia. Y ahora tengo oportunidad de trabajar con las familias en clave educativa, poderles aportar herramientas para que puedan trabajar, para que puedan construir una mejor sociedad a través de sus hijos. Perfecto, pues ahora sí que dando la lucha desde el tema de las ideas. La lucha de las ideas es la que estamos viviendo ahorita. Entonces, pues te agradezco mucho, Richie, porque que no te canses nunca. Y gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo el tiempo invertido. Todas las veces que ahora sí vamos a ver si funciona, si no funciona. Entonces, bueno, se queda este video guardado para poderlo compartir y para poderlo ver. Claro que sí, Caleta. Yo te agradezco mucho tu tiempo, tu interés y sobre todo el aportarme esta oportunidad para desarrollar un pensamiento, una experiencia, compartirla con ustedes y pues seguir comprometiéndome más, porque estas oportunidades también comprometen a seguir en esta dirección cada vez mejorando más, porque la verdad nos falta mucho para lograr pues esos objetivos. Pero Vamos a empezar. gracias, amiga, te admiro mucho. Me toca a mí realizarte una entrevista sobre temas muy importantes. Ay, sí, cuando gustes, ya dijiste. Muchas gracias, amigo, y gracias a todos los que se van a dar el tiempo de ver esta entrevista, que vale mucho la pena. Bonito día. Gracias a todos, un saludo.